Bueno, esta es mi última clase de fisiología en el INEF. Anteriormente me dieron una sorpresa que fue realizar esta última clase en el auditorio del INEF. Pero dado que no se oía nada, pues he decidido hacerla yo de forma, digamos, suplementaria a la anterior. Como se puede observar, yo he explicado en el INEF durante 27 promociones en licenciatura y 14 promociones en el grado, alrededor de unos 15.000 alumnos. Esta clase podría ser, lógicamente, pues digamos, un recuerdo memorístico de muchas anécdotas que han ocurrido entre la primera promoción que yo tuve lugar y esta última que he dado clase. Sin embargo, mi intención no es esa, mi intención es de nuevo dar una clase de fisiología. Una clase de fisiología porque realmente la enseñanza de esta asignatura ha sido una vocación y la investigación en fisiología ha sido una obligación. Una obligación por necesidades de alguna manera económicas, porque quieras o no, en fisiología no se puede experimentar con las limitaciones que posee. Bien, pues, ¿de dónde nace, digamos, pues todo por decirlo así, el objetivo durante 40 años de docente? Nacen unos apuntes que luego crecieron, luego se desarrolló en un libro y posteriormente acabó en este libro. Este libro, en su introducción, expone el objetivo, que es lo que muchas veces la gente no sabe de los libros. Es decir, cómo el organismo funciona el reposo y a través del razonamiento yo soy capaz de conocer cómo responde y se adapta el organismo en unas condiciones como son las del ejercicio. En función de cómo he comprendido ese razonamiento sobre el estado de reposo, pues tanto en personas sanas como en personas enfermos, puedo tener una doble decisión. La decisión de profundizar, si es que no es suficiente, digamos, con la comprensión intuitiva y de razonamiento y de sentido común que se ha tenido, o bien reforzar, si es que eso ha sido así. Pues mi intención siempre ha sido, desde hace muchísimo tiempo, que la fisiología del ejercicio pues, no tiene entidad propia. Lo he escrito ya un montón de veces. Una vez buscando en el Google concepto de fisiología del ejercicio, pues surgió esta anotación que pone ahí, pues dice, la mal llamada fisiología del ejercicio, ya que en realidad lo que se estudia es la fisiología bajo el ejercicio, porque el ejercicio no tiene órganos ni es un ser vivo, es un estudio de adaptación aguda y crónica del organismo a un mayor consumo de oxígeno. El ejercicio forma parte de una respuesta fisiológica general. Pero claro, más allá de la cuestión gramatical, en efecto, la preposición de, digamos, denota posesión o pertenencia, ¿no? Y el artículo el se antepone al del sustantivo ejercicio. Entonces, claro, llevan razón en el sentido de que no hay fisiología del ejercicio en el sentido semántico, en el sentido gramatical, pero probablemente ha sido una consecuencia de la traducción en el inglés, exercise. Pero más allá del problema lingüístico o gramatical, que en efecto lo tiene, por lo menos bajo mi punto de vista, es más bien un problema conceptual, porque hay que entender que la fisiología del ejercicio es simplemente una rama de la fisiología, cuyo conocimiento se alcanza estudiando simplemente cómo funcionan los órganos y el organismo en general, digamos, y aplicando el sentido común. Por tanto, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a poner dos ejemplos muy sencillos que he hecho a lo largo de mi vida académica, que son el pico cardíaco y la curva de asociación y disociación de la hemoglobina. En la primera gráfica, aquí de la izquierda, bueno, a mi izquierda, se ve una curva de presión-volumen, en la cual las letras corresponden a los cierres y aperturas de las válvulas y los segmentos a lo que sucede
entre el cierre y apertura de las válvulas. Entonces, de A a B, no está bien claro que se produce un aumento de presión con igual volumen. De B a C se produce un aumento de presión, pero en menor proporción que en la fase anterior, con una disminución de volumen, es decir, se está vaciando el ventrículo. De C a D se produce de forma similar a lo que se ocurre en la fase de A a B, pero cuando el músculo cardíaco, el ventrículo se relaja, disminuye la presión con igual volumen. Y finalmente, de D a A se produce el llenado. Con una presión muy pequeña en el ventrículo, aumenta la cantidad de volumen de sangre que hay en el mismo. Bien. Entonces, por supuesto, esta gráfica es una deformación de la realidad, pero hasta la realidad que puedes poner los libros está también alterada, porque no es así. Cuando uno recuerda, por ejemplo, el trabajo de Wiggers, pues obviamente no tiene que ver con las gráficas que salen en los libros, por ejemplo. Entonces, aunque sea en efecto una deformación, digamos, esta visión de la curva o de la relación presión-volumen, pues es una forma muy sencilla para que el alumno capte la mayor información, más allá de saber si esto se llama isométrica, si esto se llama fase de vaciado, si esto se llama relajación isovolumétrica y si esto se llama periodo de llenado. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Pues que a partir de este conocimiento yo puedo adquirir qué es lo que pasa en la relación. Lógicamente, la relación, digamos, la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final es lo que expulsa el corazón en un latido. Por lo tanto, parece lógico pensar que durante el ejercicio físico lo que haya es un aumento de ese volumen en cada latido. Y ese aumento de cada volumen de latido se puede producir por un aumento del volumen diastólico final o un descenso del volumen sistólico final. Bien, como consecuencia, no y o, sino y o, las dos cosas. Bien, entonces, ¿qué es lo que he intentado yo a lo largo de mis años con esta explicación que es reiterativa a lo largo del tiempo? Pues que el alumno comprenda que si yo sé esto, de acuerdo, el deducir esto no es nada más que sentido común, nada más que sentido común. Entonces, ante eso, vuelvo otra vez digamos, al esquema general de cómo pienso yo que es la física. Entonces, siguiendo digamos, el diagrama que viene en el libro, he comprendido bien la función en función de los objetivos. Bien, pues el alumno, que normalmente, como dicen ahora, es el 99,9%, dice, me basta, no necesito saber más. Bueno, pues estudiaré para el examen. Otros alumnos pueden decir que es un bajo porcentaje, no me basta. Yo necesito saber más, porque tengo inquietud por conocer. Por ejemplo, cómo se contrae el ventrículo izquierdo, que es muy importante. Segundo, cómo se relaja el ventrículo izquierdo. Y tercero, si el ciclo cardíaco en el ventrículo derecho es igual o no. Bien, pues todas esas preguntas que a lo largo de mi vida he intentado ir contestando, pues obviamente determina el qué. Que si yo sé cómo se contrae el ventrículo izquierdo, cómo se relaja el ventrículo izquierdo, y si el ciclo cardíaco es el mismo, o de la misma forma en un lado, en el lado derecho que en el lado izquierdo, pues yo puedo conocer estos detalles, comprender mejor posibles diferencias entre un corazón muy entrenado y otro poco entrenado, el ajuste de los ventrículos, uno sano y uno enfermo, tanto estaría en mayor disposición. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuanto más quiero saber de qué es lo que sucede en el ventrículo izquierdo, más obviamente tengo que ir a la base, que es la fisiología humana. Bien, la otra explicación, la otra, digamos, parte que quiero exponer es muy sencilla porque es la curva de asociación de la hemoglobina, clásica ya en todos los libros de fisiología. Como se ve en la parte de la izquierda, rodeado con ese óvalo rojo, es la parte plana que se ve. Y en la parte inclinada es la parte
rodeada con el óvalo azul. ¿Cuál es la ventaja de la parte roja? Pues que un gran cambio de presión, de 120 a 60, supone en esta gráfica, que no en la realidad, prácticamente un nulo descenso de la concentración de oxígeno, tanto en proporción como en volumen mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Por lo tanto, ¿qué implicación práctica tiene eso? Que a un sujeto lo puedes pasar automáticamente desde el nivel del mar, transportarlo con un helicóptero a la cima del Mont Blanc y el tío seguiría pudiendo respirar perfectamente. Con dificultad, pero respiraría. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos ha dotado de esta capacidad. De hecho, hay animales que viven, y el más animal de todos, por supuesto también, que viven en condiciones muy drásticas, como por ejemplo son las llamas. Las llamas viven entre alrededor de 3.000 a 4.000 metros de altitud. A lo largo de la evolución ha sufrido unas variaciones en su característica de la hemoglobina que le hacen vivir ahí perfectamente. Y quien dice la llama dice los nativos que viven en esas zonas, en esas altitudes. Por ejemplo, la parte inclinada, ¿qué supone? Supone lo contrario, que un pequeñísimo cambio de presión parcial suponga un gran cambio en la saturación. Claro, y aquí lo que hay que entender que eso donde conviene es en los tejidos. Es decir, los tejidos conviene que con una pequeña variación de presión la sangre salga poco saturada de oxígeno. Luego, si está poco saturada, significa que el oxígeno lo están aprovechando los tejidos. Bien, entonces, ante esta, pues yo siempre les ponía a mis alumnos pues una gráfica que era la gráfica de la mioglobina. La gráfica de la mioglobina, dibujando aquí, pues es ideal. ¿Por qué? Porque es paralela al eje de las abscisas y paralela al eje de las ordenadas. Por tanto, es una proteína, digamos, ideal, que es la mioglobina, que está situada única y exclusivamente en el músculo. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues que cuando el músculo tiene poca necesidad de oxígeno, la mioglobina está a tope. ¿Y qué ventajas tiene la parte paralela al eje de las ordenadas? Que basta una pequeña succión, por decirlo así, de oxígeno para que cada vez se desature más. Luego esta es la curva ideal de punto de vista del transporte. ¿Qué es lo que sucede? Que la parte inclinada de la hemoglobina se puede desviar hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto está obviamente adrede exagerado. Entonces ya a los alumnos les preguntaba, ¿cuál es mejor? Y entonces los alumnos contestaban, haciendo un razonamiento de silogismo, que si la que estuviera más cerca de la ideal sería la mejor. Error, error, error de razonamiento, porque es al revés. Si nosotros fijamos una saturación, por ejemplo, del 50%, por ejemplo, pues una saturación del 50%, pues claro, yo me voy a la gráfica que está en el concepto de desviada hacia la izquierda y entonces encuentro que su presión parcial es esta. Si me voy a la presión parcial, a la original, yo me encuentro que es esta, por ejemplo. ¿Vale? Y si yo me voy a la que está desviada hacia la parte, digamos, de la derecha, hacia la derecha, pues entonces encuentro que la presión parcial es esta que estoy dibujando. Resultado, ¿dónde hay más presión parcial? En la que está desviada hacia la derecha. Luego, entonces, ¿cuál es el resultado? Que si hay más presión parcial, como la presión parcial es directamente proporcional a su concentración, significará que hay más concentración de oxígeno en los tejidos. Luego la desviación a la derecha es mejor. Contrariamente al razonamiento de silogismo que suelen hacer los alumnos, que es la contraria, la de la izquierda. Entonces, como regla mnemotécnica, yo le digo a los alumnos que recuerden esto. El músculo durante el ejercicio está más caliente, más ácido y produce mayor cantidad de CO2, que son los factores que desvían la curva de la hemoglobina en su parte inclinada hacia la derecha. Bien, entonces, ¿qué ocurre durante el ejercicio? Claro, si esto ocurre durante el reposo y la sangre sale saturada al 100%, es imposible de los imposibles que durante el ejercicio
se sature más de lo que ya va, puesto que es el 100%. Lo que quiere decir que esta cantidad es exactamente la misma en reposo que en ejercicio, o al revés, perdón, ejercicio que en reposo. Luego solo hay una posibilidad, es que a medida que la sangre vuelva otra vez a la circulación pulmonar, cada vez regrese con menos cantidad de oxígeno. Si, consecuencia, si ha regresado con menos y ha salido con la misma cantidad, pues obviamente ha aumentado lo que se llama la diferencia arteriosa. En definitiva, ha aumentado lo que consumen los tejidos. Luego, para transportar y consumir más oxígeno, ¿qué necesitas? Aumentar la cantidad de transporte, que ¿cómo se consigue? A través del flujo, es decir, del gasto cardíaco, y disminuir de la cantidad de oxígeno que se dé. Pues aquí volvemos otra vez a lo mismo. Yo he comprendido el funcionamiento o la curva de asociación de la disociación de la hemoglobina. Me basta. Bueno, pues entonces la estudiaré para el examen. 99,9% hacen esto. El otro porcentaje no me basta. Yo necesito saber cómo se llena y vacía la hemoglobina, cómo se puede mejorar el llenado y el vaciado de oxígeno, porque eso me permitirá pues, conocer con estos detalles, o digamos, fundamentos, pues cómo se produce un mayor transporte de oxígeno durante el ejercicio y cómo se puede mejorar esa capacidad de transporte. Luego, en definitiva, que necesito estudiar más fisiología. Entonces, vuelvo al final pues, a este diagrama que yo tengo puesto en la segunda edición del libro, en el cual la fisiología del ejercicio no es nada, no tiene entidad propia, nada, ninguna. Lo único que hay que hacer es estudiar mucho las condiciones de reposo, razonar y en función de las, digamos, la idea que has comprendido de eso, puedes o bien, si es en personas sanas como si es en personas enfermas, profundizar, o bien, pues, la otra parte, que sería poner, digamos, o reforzar, ¿no? O reforzar si lo has entendido, o profundizar si es que no lo has entendido y necesitas saber más. En definitiva, estimados exalumnos, estos ejemplos han tratado de ilustrar cómo cada vez que he tenido que explicar siempre lo mismo durante 40 años, he puesto el mismo entusiasmo y disfrutado enormemente. Y además, no como si fuera la primera vez, porque muy al contrario, como a medida que he ido estudiando, más he ido comprendiendo la complejidad del organismo, tanto en reposo como en ejercicio, mayor es la satisfacción. Y digamos, ese entusiasmo es poner pasión, mucha pasión en las explicaciones, que es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Puedo intentar. Entonces, pues mi consejo, ¿cuál es? Pues, como pongo ahí, estimados exalumnos, porque ya lo sois, espero y os deseo que seáis tan felices como he sido yo en el ejercicio de vuestra profesión. Si hay vocación, pues obviamente por vocación, como puede ser mi caso. Y si no hay una vocación muy definida, por responsabilidad ante la sociedad que nos ha permitido, digamos, pues disfrutar de esa clase. Y para finalizar, pues dos diapositivas. La primera, que yo vaya a seguir dando la matraca mientras el coco me funcione, a través de vídeos en YouTube y a través de mi blog. Porque mi otra pasión, ¿cuál es? La fisiología comparada. No nos distinguimos tanto de cualquier vertebrado, aunque nos parezca, digamos, que somos la excepción, no somos la excepción. Somos en muchos casos mucho peores fisiológicamente que muchos animales y por lo tanto en ello nos tendríamos que guiar. ¿eh? Y dentro, digamos, de esos vertebrados, pues los más próximos son los homínidos y dentro de los homínidos, pues son el hombre, que obviamente en muchos casos se cree superior y realmente no lo es. Bien, para finalizar, quiero dar, digamos, a todo el alumnado, pues cuál ha sido la base de, digamos, de esa vocación, digamos, educativa que tenía. En primer lugar, pues la base
afectivo-emocional, digamos, señalada por mi madre y mi mujer, y la, y la parte, digamos, intelectual por mi padre, que siempre ha tenido inquietud por conocer y estudiar. Esto no hay que mirarlo en el orden en el que parece que está arriba mi padre y abajo las dos figuras, digamos, femeninas, ¿no? Porque esto no es así, puesto que esto es un triángulo equilátero. Por lo tanto, al ser un triángulo equilátero, cualquiera puede ser la base. La base puede ser tanto la relación afectivo-emocional como la relación de cualquier otra índole. Bien, pues con esto quiero finalizar, digamos, esta exposición que tenía yo muchas ganas de hacerlo y que desgraciadamente no se pudo oír bien en digamos, en el auditorium, en el reconocimiento que se hizo a mi labor por parte de mis antiguos alumnos y ahora profesores, que pues me fue muy emotiva y muy bonita, pero que se oye muy mal, y además era larguísimo. Por lo tanto, pues he preferido hacerla más corta.